Os damos la bienvenida a otro episodio de The People Will Talk podcast. Como ya sabéis, en Ibernia realizamos todas nuestras actividades en 2 idiomas, así que de vez en cuando tenemos alguna entrevista en español. Y hoy tenemos pues una invitada interesantísima, nos va a hablar de un montón de proyectos. Ella es Maribel Orgaz. Buenos días, Maribel. Buenos días. Hola. Y bueno, por supuesto, tengo a Enda también en el estudio, como siempre, acompañándome. Hola, Enda. Hola a las dos. Y bueno, Maribel nos va a contar ella un montón de cosas, pero por presentarla un poco, ella es periodista, escritora e impulsora de un montón de proyectos relacionados con la literatura, ha sido también profesora. Así que, bueno, qué mejor que ella para darnos una idea de todas las cosas que hace. Queríamos empezar un poquito preguntándola sobre los libros que ha escrito, porque ha escrito un montón de libros y de temas muy, muy variados, ¿no? Ha escrito sobre flores, sobre aves y plantas, libros recomendando, dando consejos, ¿no?, a escritores, sobre clubs de lectura, mujeres, pues un poquito todas las actividades que hace ella, ¿no? Pero, Maribel, queríamos saber un poco, ¿estos diferentes temas responden simplemente a tus intereses o tú crees que hay algún tema común que los una, aparte de simplemente pues que son cosas que te gusta estudiar? Sí, bueno, realmente han surgido un poco al hilo del trabajo. El primero que publiqué, porque estaba dedicada a turismo en Madrid para familias, era una guía de turismo familiar en Madrid, que hasta entonces no había ninguna. Y se publicaron 100 paseos por Madrid. Después se dividieron en primavera, en otoño, entonces la verdad es que surgió así. Después los siguientes que he publicado, publiqué otro infantil dedicado también a niños, porque continuaba con el turismo familiar. Cuando cae la demografía y el turismo familiar ya ha traído demasiados, creo yo, profesionales, pues entonces a mí me surge la oportunidad de cambiar y entonces empiezo con otra área que es turismo cultural, y a través de turismo cultural pues hago unos paseos en Madrid de mujeres escritoras, y entonces ahí surge probablemente el libro que más esfuerzo me ha llevado, que es el de 100 biografías de mujeres para las que Madrid fue un antes y un después. Como siempre estoy coordinando clubes de lectura y siempre estoy en relación con la literatura, desde que dejé turismo familiar en Madrid, pues me preguntan muchas veces, ¿dónde puedo editar un libro? ¿Y tú qué me sugieres? ¿No? Y entonces hice una charla en Tres Cantos sobre una especie de sugerencias, yo lo veía como un poco echar una mano a escritores, ¿no?, comentándoles pues que no pienses solamente en España, sino que estás escribiendo en una lengua que tiene casi 500 millones de hablantes, ¿no? Y un poco algunas recomendaciones para si quieres autoeditarte o si quieres buscar una editorial, busca algo que sea de tu tema. Y entonces de ahí surgió otro libro que no se ha editado en papel, solamente lo autoedité o lo edité con una pequeña editorial en formato electrónico. Y lo siguiente probablemente ha sido, porque a mí me encanta la naturaleza y el campo, y entonces surgió un libro sobre pájaros y plantas con una asociación de pájaros donde vivo. Y entonces es muy curioso porque fue una edición, prácticamente casera, entre los pajareros, entre la asociación ANAPRI y yo, y cuando lo vio una editora, que somos amigas hace muchos años porque coincidimos en la Feria del Libro, me dijo, madre mía, qué mal editado. Y le dije, pero Alicia, si es que esto ha sido una cosa, así, ¿no?, entre amigos. Y me dijo, pues el siguiente te lo publico yo. Y entonces publicó a mí me parece que es el más bonito de aspecto que me han publicado, que se llama Flores, que son 50 flores de cuando paseo, como vivo bastante cerca del Parque Nacional de Guadarrama, y entonces a mí me parece que es el más bonito, o sea que realmente han ido surgiendo un poco al hilo de lo que voy trabajando, y eso es un poco la historia de los libros. A veces me dicen, ¿eres escritora? Digo, yo creo que un escritor se dedica a esto de una manera bastante más seria, ¿no?, y con más dedicación, pero bueno, ahí está ese trabajo. Y Maribel, uno de tus libros es sobre pues consejos, ¿no?, para escritores. En el libro donde hablaste de tecnología, si tuvieras que dar solo uno,
¿cuál sería? Bueno, yo creo que es inevitable y es algo que a la mayoría de los escritores les cuesta mucho, porque hay un mito sobre el escritor encerrado en su escritorio y que el mundo descubre que es un genio, y eso yo siempre digo, hoy en día mejor quitárselo de la cabeza. El escritor tiene una parte hoy en día, autoedite o publique con editorial, muy importante en la promoción de su trabajo, y debe asumir que la promoción de su trabajo no solamente es ir a presentar el libro, sino atender a medios de comunicación y estar en internet y trabajar redes sociales. A veces publican, es decir, como hablo, bueno, con muchos escritores, ¿no? Y a veces publican incluso con editoriales que parecen grandes y entonces se quejan de que la editorial pues no hace promoción suficiente. Le digo, es que entiéndelo, es que se publica demasiado autor y la editorial cada vez más, la editorial grande, se centra en los autores que venden bien. Y entonces ha dejado, porque al final es esfuerzo y recursos, a los otros escritores que hagan su propia promoción. En el libro cito un dato que es bastante curioso, que es que en Estados Unidos, donde se ha medido, los escritores ya dedican casi la mitad de su tiempo a promocionar sus libros. Y eso a veces el escritor, si no lo sabe, pues casi tendría que buscar a alguien que le echara una mano, algún tipo de profesional, o si no es su agente literario, echar una mano de alguien, porque eso es muy, muy importante hoy en día. O sea que una parte es escribir y otra parte fundamental para el escritor es la promoción y sobre todo en internet de su trabajo. Muy interesante lo que comentas. Yo creo que mucha gente se sentirá identificada con esa situación, ¿no? Gente que han sido escritores y, bueno, que han intentado publicar libros y se han encontrado con estos obstáculos. Pues sí, realmente, como decía Lara, la tecnología que disponemos de Internet y podemos alcanzar todo el mundo, pues es el resumen perfecto de lo que es lo que se podría aconsejar a alguien, ¿no? Pero bueno, está ese aspecto, digamos, virtual, pero también está el aspecto presencial, ¿no? Que es importante, por ejemplo, a través de los clubs de lectura. Es una herramienta. Tú has organizado varios, y ¿cuáles crees que son los ingredientes de un buen club de lectura? ¿Cómo atraes a la gente, ¿no? Porque en una ciudad como Madrid, donde estamos nosotros, pues puede haber muchas opciones. ¿Cómo atraes a la gente a uno en concreto? Bueno, yo empecé coordinando clubes de lectura en Madrid en el año 2006 en Colmenar Viejo, y era entonces casi una novedad, no había muchos. El Club de Lectura de Colmenar Viejo se convirtió en el más grande y longevo de Madrid. En mi opinión, parte de qué debe tener un club de lectura no solamente es un coordinador. Los ayuntamientos te contratan para coordinar. O sea, yo me organizo de manera privada, clubes te llaman y entonces pues es como un trabajo. Tú coordinas el club, se le da publicidad, la gente se apunta. En Madrid no tienes, a no ser alguna cosa rara, no hace falta que estés empadronado en el municipio o en el barrio en el que quieres asistir al club de lectura de tu biblioteca municipal, normalmente. O sea, puedes ir a apuntarte a Aranjuez si quieres. Son gratuitos, la biblioteca presta los ejemplares, se trabaja con unos fondos que se prestan incluso fuera de Madrid, Guadalajara. Las bibliotecas normalmente tienen una serie de títulos, normalmente unos 20 ejemplares, que es lo razonable en un grupo, teniendo en cuenta que siempre te va a faltar algo. O sea que por un lado la biblioteca pone, por así decir, los medios, paga un coordinador y después la gente asiste, normalmente tienes carnet de biblioteca, pero podrías no tener carnet de biblioteca, asistes normalmente una vez al mes a estos clubes de lectura. Desde que empezaron los clubes de lectura, bueno, pues se ha abierto un mundo, porque parte del problema a veces de los lectores es que se ciñen solo a un tema. Un club de lectura les da la oportunidad de conocer otros autores y otros temas. Les encantaría comentar con alguien la lectura, el club de lectura es lo perfecto. Y además, yo creo que incluso ahora que tenemos a veces estas dificultades para hacer amistades, un club de lectura es como si te apuntas a un curso de algo que te guste o a hacer senderismo en Guadarrama. Vas a encontrar gente afín a ti. O sea que normalmente se genera un ambiente
estupendo y de gente que tiene mucho en común. ¿Cuáles, en mi opinión, los dos requisitos? He dado un curso, de hecho, hace poco, sobre cómo coordinar un club de lectura. A veces fallan una de las dos características que yo creo que son fundamentales. Por una, tienes que saber manejo de grupos. ¿Cómo logras esto? Bueno, yo aprendí de un director de recursos humanos de una multinacional. Entonces, aprendí todo lo que sé de manejo de grupos con él. Y la segunda, y esto no es muy frecuente, es decir, la posibilidad de aprender de alguien que sabe psicología de grupo y cómo resolver algunas situaciones de tensión, que es inevitable, porque cuando nos juntamos en una reunión, pues siempre va a haber alguna situación en la que hay que rebajar la tensión. Y por otro lado, que tengas muchas lecturas. A veces los coordinadores de clubes de lectura, pues es verdad que se ciñen solamente a un tipo de literatura, y quien viene a tu club de lectura, pues te vas a encontrar de todo. Gente que lee novela negra, gente que solo lee clásicos, o gente, ¿no? Entonces deberías tener un rango de lecturas lo suficientemente amplio, o un criterio lo suficientemente amplio para que todo el mundo se sienta cómodo con su biografía lectora con la que llega a tu club de lectura. Que eso a veces también me dicen, bueno, es que es un nivel tan alto que es que no. Bueno, o al revés, me dicen, es que yo podría leer algo, ¿no? Entonces, esa idea de que el coordinador combine, por un lado, unas cualidades de manejo de un grupo, y por otro, bueno, pues que sea una persona con un rango de lecturas suficientemente amplio, ¿no? A veces no se da, y a veces eso es más ese inconveniente del coordinador que realmente del grupo. Después, la otra, yo creo, característica que a mí me parece que cada vez es fundamental, y yo lo voy notando con el tiempo. Antes podía haber clubes cada 15 días y la gente era capaz de leer a veces un libro de unas 300 páginas, que eso es importante también, quizá 2 veces al mes. Ya no. Las reuniones es mejor que sean un libro al mes. Si quieres hacer más reuniones, mejor que hagas cuentos. Porque hoy en día hay demasiada oferta de ocio casi en nuestra casa, desde plataformas de todo tipo, series. Y el tiempo de lectura compite con todo este ocio. Entonces es mejor, pues bueno, reunirnos una vez al mes con un libro de en torno a las 300 páginas, que suele ser lo habitual. Si de vez en cuando quieres leer La Regenta, que son 2 tomos, pues muy bien, pero el siguiente mes haz un poco de descanso, ¿no? O utilízalo 2 meses. Entonces yo creo que eso también tienes que tenerlo en cuenta. Y por último, a mí me gusta mucho, porque creo que la lectura es una cosa, bueno, pues que tiene mucha competencia hoy en día en nuestras vidas, con muchas cosas interesantes para hacer, ¿no? Entonces a mí la primera parte, como 15 minutos, no, pero 10 minutos, me gusta mucho hablar de las noticias literarias, con la idea de que los libros, de traer, siempre utilizo esa expresión, de traer a la vida los libros. Es decir, nos encanta pues haber estado pendientes de qué ha pasado con el Premio Planeta, con su autora Sonsoles y con la reina que ha ido a firmar. Ha ido a pedirle un libro que se lo firmaran en el Corte Inglés. O, por ejemplo, ahora Luna Miguel hizo un vídeo sobre que había dejado de beber, y entonces se publican un par de páginas en Babelia. Bueno, estar un poco en esa idea de que los libros son algo vivo, que ocupan espacio informativo, que atrae gente, no solamente escritores, sino gente de todo tipo, eso nos gusta mucho. Y con el Nobel de Literatura, por ejemplo, que por fin es la única vez que la literatura abre un telediario o ocupa los telediarios, por así decirlo, los informativos. Bueno, eso es un momento en los clubes de lectura que nos encanta, porque comentamos sobre el autor, sobre cuánto venderá, sobre si les ha gustado a los libreros porque prevén buena venta, ¿no? Quiero decir, esa es la idea un poco, ¿no? del club de lectura, que es traer a la vida los libros, que yo creo que cada vez es más necesario, ¿no? Tal y como están hoy en día, pues esto, todo nuestro ocio y toda nuestra vida de disfrutar de cosas, de música, de cine, de tantas cosas que tenemos la posibilidad ahora, ¿no? No sé si te he respondido bien a tu pregunta, porque... Sí, no, la verdad que estaba pensando, de hecho, Maribel, que tú tienes una virtud que cuando estás hablando todo lo que dices es relevante, o sea, que hay muy poca paja en lo que dices, sí, por no decir ninguna paja. La verdad que estaba ahí como completamente concentrada en lo que estabas diciendo, digo, madre mía, esto es para estar apuntando. O sea que sí, has respondido perfectamente. Bueno, muchas gracias. Y Maribel, otro proyecto que tienes que para mí es súper interesante es que tú eres la creadora del blog Leer en Madrid. Y allí pues es un sitio donde puedes recoger reseñas e información sobre eventos literarios de la ciudad. Y bueno, quiero saber cómo surgió la iniciativa.
Sí, bueno, yo le puse leer en Madrid por un motivo, y es que es importante desde dónde lees. No es lo mismo leer desde un pueblo de 30 habitantes perdido en nuestra España vacía que leer desde la capital de las editoriales, donde ocurre todo, donde puedes acceder a todo. Entonces, ¿cómo lees desde Madrid? Por eso le puse leer en Madrid. Bueno, es que yo tengo acceso a todo, a ruedas de prensa, a poder ver a un autor. A veces me dicen, ha venido, por ejemplo, a Segovia ha venido tal, y yo le digo, fantástico, es verdad, digo, pero para la gente que vivimos en Madrid, como es tan habitual, entonces a veces me dicen, no, es que es muy interesante porque hay muchas cosas. Digo, bueno, es que realmente yo no puedo cubrir ni puedo abarcar todo lo que ocurre en Madrid, ¿no? Pero si lees desde Madrid, o sea, el sitio, igual que a veces desde la estación en la que lees, desde otoño o desde verano, ¿no? Si lees desde Madrid, lees probablemente con un sentido a la vez cotidiano y a la vez universal de la lectura, ¿no? Entonces me encantaría que eso animara a gente, pues leer desde San Sebastián o leer desde Sevilla, ¿no? ¿Cómo sería leer desde otros sitios, ¿no? Con otra historia en tu ciudad y con otras características, ¿no? Eso, por eso lo titulo así. No incluyo todo lo que me gustaría, porque claro, es que no tengo tiempo, a veces, pues eso, tengo material para hacerlo, pero sí procuro estar siempre pendiente de al menos los eventos grandes que ocurren en Madrid, y al menos referenciar algo, ¿no? Y luego, por supuesto, dar información de los clubes de lectura, incluyo pequeños resúmenes de las reuniones y también alguna referencia a las clases que doy de literatura los lunes. O sea, que es un poco una idea de que, porque a veces me dicen, Maribel, ¿dónde te encuentro? Digo, pues en Leer en Madrid, y ahí ves lo que hago. Y por otro lado, si te puedo dar algún tipo de información interesante que esté ocurriendo en Madrid, pues fenomenal, ¿no? Pero la idea era esa, realmente lo llamé así porque a mí me parecía que las dificultades que a veces se tienen para acceder a determinados, parece que no, pero sigue siendo así, a determinados libros y determinados autores en persona, que es a veces como muy interesante conocerlos, pues es que en Madrid no tenemos ninguna. Eso es lo estupendo de una gran ciudad, ¿no? Y además de la gran ciudad, yo creo, antes era Barcelona, es verdad, pero yo creo que ahora ya el centro editorial y de la escritura es Madrid. Me parece muy interesante lo que dices, porque de hecho me lo había planteado, ¿no? El título, Leer en Madrid, porque digamos que hoy en día, como el internet es tan global, muchas veces quieres pues que todo el mundo pueda sentirse identificado, que todo el mundo te lea. Entonces como que se tiende pues a no centrarse en un sitio en concreto, ¿no? Pero lo que comentas es interesante. Yo lo veo como desde la perspectiva de que tenemos muchísima suerte en viviendo en la capital, porque realmente tenemos acceso a una cantidad de eventos, de recursos, etcétera, que, bueno, los que somos de sitios más pequeños o hemos vivido en sitios más pequeños, realmente pues es muy diferente la experiencia. Desde el punto de vista de la experiencia, lo que dices, cómo se lee en un sitio o en otro, pues me parece un aspecto interesante y original también. Pero hay otra cosa que te quería preguntar, que es un poco distinto y está relacionado, antes hemos hablado, has comentado que Flores, por ejemplo, era un libro como que, bueno, del que uno de los que estabas muy orgullosa, ¿no? Y que te había gustado hacer. Pero tú colaboras en una página que se llama Curiosidad Natural también. Bueno, no sé si colaboras o realmente la creaste tú también. Y estábamos hablando de la gran ciudad, de que vivimos en Madrid. Sin embargo, tú te pasas por la página de Curiosidad Natural y, bueno, pues podrías pensar que estás en un sitio más pequeño en el que tienes acceso completamente a la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿tú crees que, aparte de que obviamente hay muchos pueblos pequeños alrededor de Madrid, donde quizás es más fácil, pero ¿tú crees que podemos aún conectar con la naturaleza en una ciudad tan grande como Madrid? Bueno, yo realmente Curiosidad Natural lo hice, fue durante el encierro, porque echaba tanto de menos salir al campo. Claro, yo tengo Guadarrama al lado, entonces lo echaba tanto de menos que pensé, tengo que hacer algo, aunque sea escribir en una pantalla sobre las cosas que me gustan, ¿no? Sobre la naturaleza. Yo creo que, bueno,
Antonio López, que es un pintor español que yo creo que todo el mundo le suena, él dice, probablemente si tenemos algo en común hoy en día es la naturaleza, como gran tema, ¿no? Quizá hace, no sé, 200 años era nuestra religión, ¿no? Pero dice, pero probablemente lo que nos une es una preocupación por vamos a ser capaces de seguir adelante con este deterioro general de nuestro medio ambiente. En el caso de Madrid yo creo que hay varias cosas fantásticas. Nosotros no hemos tenido un gran desarrollo industrial. Madrid ha sido sobre todo servicios. Es verdad que hay zonas que tenemos zonas con agroindustria, pero no es una ciudad que haya tenido un deterioro de gran contaminación. Tenemos contaminación, pero no esa contaminación industrial que a veces es tremenda para las ciudades, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eso, lo que ha posibilitado que tengamos buenos espacios naturales alrededor. Tenemos un desnivel, una altitud muy diferente del norte de Madrid al sur de Madrid, con lo cual la variedad de paisajes es increíble. Las Vegas de Aranjuez, con sus huertas, con su clima, no tienen nada que ver con Miraflores de la Sierra o Navacerrada. Entonces puedes desplazarte como hacían nuestros reyes, ¿no? Puedes desplazarte en la naturaleza, en diferentes momentos de la naturaleza, desde un clima de alta montaña hasta prácticamente unas Vegas, ¿no? Una zona en la que hay fresas, si no en febrero, en poco tiempo más, ¿no? Entonces, eso es una de las maravillas para recorrer si eres madrileño. Luego, la otra es que, ¿quién tiene un parque nacional como tenemos nosotros? Si coges un tren desde Sol y te deja en Colmenar Viejo, que es probablemente el último punto, llegas en 40 minutos y un autobús en 1 hora estás en un parque nacional como el nuestro. La zona norte, donde está nuestro parque nacional, además está más protegida. Madrid tiene mucho cuidado con esta zona porque es donde bebe Madrid, con lo cual se juntan varias características para que por un lado tengas una gran ciudad con toda su oferta cultural, que es una maravilla, y por otra, para los que quieren naturaleza, pues tienes una zona como el Paular, que yo creo que si cualquiera la mayoría de la gente lo conoce, que es algo sorprendente, o se puede subir a la Morcuera a ver la nieve, o puede estar en esos paisajes de Miraflores de la Sierra, ¿no? Tan bellísimos. Pero al margen de eso, quien vive a veces en el centro con unos horarios laborales tremendos, que no tiene mucho tiempo para salir, ¿dónde puede estar la solución? Pues puede estar la solución en fijarse en los pequeños detalles. Uno de los clubes de lectura que coordino, que está en la zona de Córdoba de Orgaz, en el camino, que es Metro Esperanza, días algo y hay una malva real impresionante. Y entonces nadie la toca, no la cortan ni nos la llevan a casa. Y además florece en rosa fucsia. Entonces a veces puedes fijarte en pequeñas cosas que te lleven a saber de las estaciones. A veces en Madrid simplemente miras al cielo y ves como emigran grullas todavía. Y eso lo puedes ver en la Puerta del Sol, ¿no? Entonces puedes estar atento a las pequeñas señales de cambio de estación que todavía hay en nuestra ciudad. Y luego, bueno, hay proyectos como poner macetas en tus balcones, que es decir, hay intentos, ¿no? Probablemente incluso a veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto, incluso a veces con un sacrificio enorme de tiempo personal y de dedicación, tener perros, ¿no? Y digo, pues probablemente porque anhelamos algo de naturaleza en nuestras vidas. Y nos lo da pues tener un perro o tener un gato a veces, ¿no? Que nos acompañen. Yo creo que es probablemente uno de nuestros grandes temas. ¿Cómo conseguiremos conectar? No lo sé, porque tampoco queremos renunciar a todas las ventajas que tiene pues una ciudad, o la calefacción, o poder hacer un viaje a un sitio que nos gusta, ¿no? Entonces en esa búsqueda del equilibrio es probablemente en donde deberíamos hacer hincapié, ¿no? En la medida de lo posible sin renunciar a una cosa, pero siendo capaces de disfrutar. Si no tenemos el Parque Nacional, que no hemos subido a verlo, de Guadarrama, pues por lo menos del huerto que han organizado los vecinos en Lavapiés dedicado a Gloria Fuertes, por ejemplo, ¿no? Puedes colaborar ahí y poner unos repollos morados bonitos. Bueno, pues algo es, ¿no? Valorar incluso los pequeños gestos. Y desconectar, sí, sinceramente no lo sé. Desconectar o conectar. Yo creo que en nuestra vida, a veces en la gente, hablar de lo que es natural en nosotros es un poco arriesgado. ¿Qué es natural en nosotros ya, en la gente, quiero decir? Vivir en pisos todo el día sin que nos dé la luz del sol, ¿eso es natural?
No lo sé. Pero bueno, mi idea de hacer curiosidad natural era eso, era reflejar los detalles que yo encuentro cuando voy por ahí, por la ciudad, o cuando salgo aquí a Guadarrama y de repente pues han florecido lirios silvestres, ¿no? Que hay un rinconcito en el que florecen. ¿No? Para mí eso es como, yo qué sé, una fiesta. Entonces por eso hice la página. Y aparte de la página, bueno, además, ¿no? De periodista y escritora, ha sido profesora de español, incluido como voluntaria en Cruz Roja. Entonces, ¿cuál fue el aspecto más interesante para ti de esta experiencia? Pues yo creo que, bueno, estuve casi un año de voluntaria. Realmente ayudas un poco en la escolarización de los chicos. Bueno, pues por un lado lo primero que piensas es que realmente los que van a buscar ese apoyo son niños que ya quieren, ¿no? Quiero decir, ya están preocupados ellos o sus padres por su trayectoria escolar o por cómo les irá en el colegio, ¿no? Entonces realmente ya estás haciendo un apoyo a una especie de primer interés. Pero ¿qué ocurre con los que no? Porque a veces con los niños, estos eran niños, había niños de primaria de los últimos cursos y niños de secundaria. Pero también tuve un club de lectura juvenil y ahí, por ejemplo, venían niños que eran adolescentes al club de lectura y entonces se juntaron, esto fue en Colmenar Viejo, se juntaron de varios institutos. Y yo pensé, bueno, el club los ha servido para reunirlos, pero eran niños que de por sí tenían interés en la lectura, ya tenían carnet de biblioteca, iban a la biblioteca, se habían enterado de este club. Pero ¿cómo llegamos a los que no tienen este acceso por muchos motivos? O porque viven demasiado lejos, o porque a veces los niños pues no tienen el mejor entorno posible, nadie se preocupa, ellos no se enteran, ¿no? Entonces yo recuerdo que esa era mi preocupación. Y luego en el día a día, pues como el niño ya tiene, o el chico ya tiene un interés, bueno, pues realmente echas una mano en lo que necesita, ¿no? Y bueno, probablemente está aquí el gran tema de las lenguas maternas, ¿no? Porque la mayoría de estos chicos no tienen padres con lengua materna en español. Entonces la escolarización, que cada vez es más variado y más diferente, cada vez se cuestiona más. Tienes que escolarizar, lógicamente, en el país, en la lengua española en la que estás, ¿no? Pero estas lenguas maternas, que probablemente a veces solamente se hablan y ni siquiera se escriben, cómo se pueden incorporar y cómo pueden dar riqueza a esa persona en el futuro, ¿no? Yo recuerdo que les decía, ¿podéis ser intérpretes de vuestra lengua? Ah, sí, ni siquiera lo sabían, ¿no? Entonces, por un lado era eso, era la sensación de que al fin y al cabo ya estás con niños que tienen un interés y familias que tienen un interés, aunque sea en estos niveles de Cruz Roja y por otro era las lenguas maternas. ¿Qué hacemos con que no se pierdan las lenguas maternas de estos niños? ¿Y cómo hacer que sean parte de todo el mundo? ¿Es bilingüe en inglés? Bueno, muy bien, pero a lo mejor hablas, yo qué sé, la lengua que más extraña. ¿Cómo hacer que la puedan escribir y la puedan incorporar a su vida después, ¿no? Eso también me parecía, no se puede perder, esa riqueza no se puede perder. Y yo creo que todavía no le damos en ese sentido la importancia suficiente, me parece a mí. Y fue una experiencia muy enriquecedora, lo que pasa es que después de un año ya no pude continuar más. Por mi trabajo, que prácticamente es casi de tarde la mayoría de las veces. Muy interesante lo que comentas, no solo desde el punto de vista, pues eso, de enseñar español, a lo mejor a un grupo concreto, a un grupo minoritario, pero que al final es minoritario, pero también mayoritario, porque es lo que tú dices, son muchas personas, a lo mejor de diferentes países, pero esos niños les une la necesidad de aprender, pero también ese mismo interés por la lectura, ¿no? Y el tema de las lenguas minoritarias, por ejemplo, de la preservación de las lenguas, lo hemos comentado muchas veces aquí en el podcast porque es un tema que nos interesa mucho. Aparte de los niños, hay otro grupo en el que tú te has centrado bastante con tus actividades, con tu libro, que es el de las mujeres, ¿no? Tienes una iniciativa que es
el Madrid de las mujeres. Entonces aquí, aunando de nuevo, creo, dos aspectos que te interesan, ¿no? Nos has demostrado pues que bueno, pues Madrid es muy importante para ti como ciudad en el enfoque que das a tus actividades. Y aquí pues nos quieres hablar un poco de las mujeres. ¿Qué tipo de actividades realizáis en el Madrid de las mujeres? Bueno, esto surgió del libro, o sea, realmente, aunque parece que hago muchos temas, pero no son tantos, solamente es literatura en varios aspectos, ¿no? Literatura en echar una mano con unas clases a niños, literatura de clubes de lectura, ¿no? Entonces, esto realmente surgió con mujeres escritoras, porque en una de las ruedas de prensa, pues hablando bueno, era un guía turístico, ¿no? Entonces, comentando sobre que cada vez había más demanda de hacer paseos de mujeres. Yo, de historia de mujeres, no hice paseo. Hice paseos de escritoras, que es lo que es mi tema, ¿no? Aunque parece que es mujeres en general. A partir de ahí surgió ese libro, porque yo me di cuenta cuando hice los paseos, realmente el libro surgió también de una casualidad, y es que a uno de los paseos vino un biógrafo de Benito Pérez Galdós y en su editorial le comentó, oye, ¿por qué no le pedís a Maribel que os haga un libro de todas esas mujeres de las que habla? Y entonces hablé con la editorial y le dije, sí, pero mi punto común es que Madrid ha sido un antes y un después para ellas. Entonces, si hago un libro es sobre mujeres no madrileñas, porque no puedes decir de Rosalía de Castro que es madrileña, ¿no? Pero sí para las que Madrid fue un antes y un después, porque es las grandes ciudades que ofrecen a la gente que es un poco diferente, bueno, pues le quita presión social, o sea, ya probablemente puedes hacer cosas que no haces con todas las ventajas que tienen los sitios pequeños, ¿no? Pero te da una libertad personal como les daba a ellas, encontrar otras mujeres como ellas, estudiar, a veces desarrollar una profesión, ¿no? O sea que para muchas la gran ciudad fue, que para todas ellas, estas 100 mujeres fue un antes y un después, y así lo pone en el libro, ¿no? Pero realmente son mujeres escritoras. A partir de ahí, pues he dado charlas me han pedido charlas de algunas de ellas. Y entonces, pues debe ser Rosario de Acuña. Y entonces di una charla en la Matritense, o me piden en Soto del Real, danos una charla sobre Emilia Pardo Bazán, pues doy una charla. Y entonces, dando las charlas, me di cuenta de que había una carencia de contar de manera sencilla y de manera breve la historia de las mujeres españolas en el sentido de cómo han conquistado por los derechos que tienen, ¿no? Cuando votaron, cuando se pedía educación aunque fuera para clase alta. Y entonces, hablando un día con una amiga que es actriz, le dije, es que contarlo así en una hora es un poco aburrido, digo, porque a la gente le gusta mucho pues que se interprete a una de las mujeres. Y entonces me dijo, pues venga, vamos a hacerlo. Y entonces, bueno, yo como yo no sé qué me tiro a todos los charcos, pues entonces hicimos una historia teatralizada de las mujeres españolas, que era lo que yo decía, que las mujeres españolas tienen cosas maravillosas y no solamente a veces mujeres de otros países, ¿no? Sino también las nuestras. Y a partir de ahí, pues ha surgido esta pequeña representación, por así decir, que lo que hace es contar muy brevemente con 3 personajes, pues educación solo para clase alta, educación general y conseguir el voto y los derechos como ciudadanas, ¿no? Pero está todo relacionado, aunque parece que son cosas que es como muy diferentes, pero realmente está relacionado. Y surge de ahí, pues eso, que la editorial te dice que si quieres hacerlo, y dices, bueno, pues venga, vamos. Y luego con la actriz, pues venga, vamos, y ahí estamos. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Hemos hablado mucho de Madrid y también los pueblos, ¿no? Y quiero preguntarte algo, porque también llevas a cabo gran cantidad de iniciativas en Alcobendas. Por ejemplo, el taller La música de las novelas es una de ellas, en que se analiza tanto la música que aparece en el libro como el contexto y el autor. Y pues para mí es algo fascinante. ¿Puedes darme algún ejemplo? Sí, bueno, esto surgió por otra compañera que ella es músico, porque como se dice músico, pues hay que decirlo así, ¿no? Si decimos música no se entendería. Entonces ella me comentaba, oye, ¿por qué no hacemos? A mí me gustaría dar una charla, yo hablo de la música, que para eso es su especialidad, me dice, y tú dime algún libro
que podamos comentar, que podamos hablar al público y yo le pongo la música. Y entonces hicimos un listado de 4 o 5 obras breves, ¿no? Al final quedó que fue una cosa bastante curiosa, que es un libro de Morín que es sobre Mozart, sobre, bueno, un episodio en el que llega a un sitio, arranca una naranja. Entonces eso era la excusa pues para poner o para escuchar algo de Mozart. Entonces ella habló de la parte musical y yo hablé un poco de esta pequeña novelita que se ha convertido en una especie de joya de la novela breve, sobre este pasaje de Mozart, bueno, porque se metió en una finca y arranca una naranja, que estaban reservadas para la boda de la hija del dueño, ¿no? Y esa fue la charla. Yo no he continuado dando más charlas sobre música y novelas. La verdad es que hay quien ha preparado probablemente más extensamente esto, que también es musicólogo, es David González Nuño, que ha venido a Alcobendas, que es donde yo doy clases y los clubes de lectura y todo eso, que él se ha hecho una charla estupenda sobre la música en las novelas y que incluye pues desde la sonata Kreutzer de Tolstoy, y eso yo creo que eso sí que es una charla muy bien preparada sobre la música. Y esto surgió pues a iniciativa de esta compañera que es músico, que yo por desgracia no sé nada de música, es una tarea que tengo pendiente. Pero bueno, puedo aportar aporté la parte de la narración, ¿no? De la novela. Yo creo que fue interesante y no hemos hecho más. Hasta el momento no hemos vuelto, o yo la verdad es que en esto, si me pide colaborar lo haré, pero de momento solamente con una charla yo creo que ha estado bastante bien, para dar idea de que puedes leerlo y a la vez escuchar la música que se cita, ¿no? En algunos de ellos. Suena fenomenal, la verdad. Al final la combinación de todas las artes, si realmente te interesa la literatura, hay muchísimas. Bueno, engloba todas las otras artes también, ¿no? Porque al final en los libros, pues también está la experiencia musical, está la experiencia artística y realmente pues es un medio, yo creo, fascinante para analizar todas esas relaciones y muy interesante que, por lo que has ido contando, tú has ido pues encontrándote con personas con las que pues has desarrollado un tema común o una forma pues de expresar distintos aspectos culturales, ¿sí? Que al final es de lo que se trata, un poco de comunicar y de compartir esas cosas. Y bueno, ya llegamos al final de la entrevista, las que ha sido, yo creo, súper interesante todos estos aspectos, reflexionar sobre todas estas actividades. ¿Y nos puedes decir, tienes algún proyecto nuevo de cara al futuro o qué planes tienes de ahora en adelante? Seguro que tienes alguna cosa entre manos. Sí, bueno, realmente esta parte para mí, yo he descubierto un mundo con esta parte de las mujeres y la literatura, ¿no? Y como, bueno, por ejemplo, ahora había una exposición, es una cosa que es sorprendente, ¿no? Me contestaba el otro día incluso el comisario de la exposición en la Biblioteca Nacional de España, que acaba el día 21, esta exposición sobre viajeros, los viajeros ilustrados, que hacen el gran tour, la visita a Italia y luego Grecia en los siglos 18, 19 casi. Y entonces hay un retrato de un aristócrata que se considera como la primera viajera española. Bueno, pues el libro de viajes está inédito. Y entonces me decía este comisario en el comentario, ¿no? Me decía, a ver si algún día se publica. Entonces, cuando te pones a mirar la historia de las mujeres españolas, bueno, hay tanto por saber y tanto por que se publique y por conocer, ¿no? Lo explicó un día de una manera muy simpática, una profesora universitaria en el Ateneo, ¿no? Dice, tú ibas a hacer una tesis doctoral antes de que hubiera este interés por las mujeres, dice, y te decía, pero ¿y esa señora quién es? Dan ahí haz algo de Unamuno o de Baroja, que todo el mundo los conoce y es mucho más interesante y luce a todo el mundo, al director de la tesis y a ti. Entonces, hay tanto por saber de las mujeres que, por ejemplo, al empezar a mirar con esta historia teatralizada, que yo no me había acercado nunca al teatro ni a... Pues igual he descubierto un mundo de mujeres que tenían compañías teatrales,
de mujeres que escribían, dramaturgas que nadie conoce, obras que están ahí que no se han representado nunca. Entonces me gustaría trabajar algo de eso, siempre conectado con la literatura al final, ¿no? Pero me parecía fascinante, ¿no? El destierro de Lope de Vega se debe a una actriz de teatro, ¿no? Que dejó de estudiar incluso por estar con ella, y al final, pues como ella tuvo otro amigo, pues él acaba desterrado de Madrid, ¿no? Entonces hay un mundo fascinante que yo creo que está poco investigado. De hecho, en el libro, como comentario, de las 100 mujeres que yo estudié o que miré sus biografías, solo una tenía una profesora universitaria, Concepción Núñez, dedicada a su biografía y su obra. Las otras 99, incluida una Clara Campoamor, no tenían a nadie dedicado a su vida y a su obra. O sea que hay una labor inmensa por hacer, de recuperar y de conocer bien la historia de las mujeres españolas, ¿no? Y otra vez lo mismo, como estamos en Madrid, pues claro, es que este es el punto nodal, ¿no? Y entonces ahí me gustaría investigar a ver qué más se puede encontrar, aparte de lo que ya he ido encontrando, ¿no? Y dar a conocer, yo creo, ¿no? Que se tenga en cuenta. La verdad que ha sido fascinante, nos ha encantado escuchar todo lo que tenías que decir, muchísimas, no solamente los temas generales, sino muchas observaciones pues válidas e interesantes sobre la literatura, pero también sobre cómo se disemina el conocimiento, ¿no? Los distintos puntos de vista y los enfoques de cara a pues eso, la difusión de la literatura, y no solamente de eso, sino de la cultura en general también. Pondremos los enlaces pues a tus distintas páginas en la descripción del podcast, para que la gente también pueda visitarlos y ver más en detalle todo lo que nos has estado contando. Y nada, pues no nos queda más que darte las gracias por esta charla tan motivadora para nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros, por supuesto. Es un placer, por supuesto. Y solamente agradeceros que me hayáis dedicado este tiempo. Espero que también a quien lo escuche le parezca interesante. Seguro que sí.